Me formé en la universidad creyendo que el cuidado también era una forma de responsabilidad. Estudié desarrollo infantil, leí sobre límites, sobre rutinas saludables, sobre lo que un niño necesita para crecer con seguridad. Vengo de una casa tranquila, padres presentes, conversaciones abiertas, una infancia donde el silencio nunca fue una regla. Por eso acepté ese trabajo con naturalidad. No era improvisación, no era necesidad extrema, era coherente con mi formación. Una familia organizada, conservadora, con reglas claras, una sola niña, un turno definido, todo parecía correcto. Desde el primer día entendí que la casa funcionaba bajo una lógica propia, no agresiva, no caótica, una lógica firme, anticipada, como si cada decisión ya hubiera sido pensada antes de que alguien preguntara. Me dije que no debía juzgar, que cada familia educa como cree correcto, que mi papel no era cuestionar, sino cuidar. Y aún así, algo empezó a incomodarme. No fue un evento específico, fue la ausencia de cosas, la falta de ruido, la falta de espontaneidad, la manera en que ciertas preguntas no se hacían, la forma en que algunos temas parecían no existir. Yo tenía formación, tenía referencia, tenía una infancia funcional para comparar, y aún así seguí entrando por esa puerta todos los días. Tal vez eso sea lo más difícil de explicar ahora. Acepté el trabajo, convencida de que estaba preparada para cualquier escenario doméstico. No era mi primer empleo cuidando niños, ni la primera vez entrando en una casa con reglas estrictas. Había visto rutinas rígidas antes, había trabajado con familias conservadoras. Nada de eso me resultaba nuevo. Lo que no supe reconocer de inmediato fue cuando una rutina deja de ser estructura y empieza a aparecer control. En esa casa todo tenía una razón. Todo estaba anticipado, nada parecía improvisado, y ese era precisamente el problema. Los padres eran correctos conmigo, educados, cuidadosos con las palabras, pero había silencios que se repetían, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba al ambiente, y algo más difícil de describir, una sensación constante de que estaban preparados para algo que nunca nombraban. Si esta introducción ya te incomoda, quédate, porque lo que fui entendiendo con el tiempo no ocurrió de una sola vez. Fue una acumulación lenta, y tal vez eso sea lo más peligroso. Antes de continuar, si este tipo de relato te hace cuestionarte, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir contando experiencias que no son fáciles de escuchar. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero saber desde dónde se están haciendo estas preguntas, porque a partir de aquí las señales empiezan a aparecer y no todos son obvios. El primer día llegué unos minutos antes, no por ansiedad, sino por hábito. Me gusta observar un lugar cuando todavía no estoy dentro de la dinámica. La casa era grande, demasiado ordenada para una familia con una niña pequeña. No había juguetes a la vista, ningún ruido, ningún objeto fuera de lugar. Los padres me recibieron con educación. Todo fue correcto, casi ensayado. Me explicaron la rutina sin entrar en detalles emocionales, horarios, reglas, espacios permitidos, espacios que no debía usar. Nada sonaba extraño por sí solo, todo estaba dicho como si fuera normal. La niña apareció después, no corriendo, no preguntando, simplemente se acercó y se quedó quieta a mi lado. No me miró directamente, esperó. Yo me presenté. Ella respondió en voz baja, tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Pensé que era timidez, nada más. Durante la mañana observé la rutina, todo estaba medido. A una hora exacta llegaron los educadores. No siempre era la misma persona, nunca coincidían. Entraban, se dirigían a una habitación específica y comenzaban las lecciones. La niña permanecía sentada, atenta, despierta. No parecía cansada, tampoco entusiasmada. Funcionaba. Cuando las lecciones terminaban, no había transición, no había juego, no había pausa. Uno de los padres se acercaba y le decía que era hora de descansar, no dormir más tarde, no después. En ese momento, la niña se levantaba sin protestar y se iba a su habitación. Me llamó la atención, pero no dije nada. Horas después, cuando volvió a despertarse, lo hizo en silencio. Caminó hasta donde yo estaba y me pidió permiso para beber agua. No preguntó si podía. Pidió permiso, con las manos juntas, en voz baja, mirando al suelo.
Le dije que no necesitaba pedir permiso para eso. Asintió, bebió el agua y volvió a sentarse. Intenté iniciar una conversación, preguntarle qué le gustaba hacer, si tenía amigas, si salía a jugar. Me respondió con frases cortas, correctas, sin emoción. Dijo que estudiaba en casa, que no solía salir, que no veía a otros niños. No lo dijo con tristeza, lo dijo como quien repite una regla aprendida. Cuando los padres estaban cerca, el ambiente cambiaba, bajaban el tono de voz, evitaban ciertos temas, hablaban de cosas prácticas, nunca de ella, no preguntaban cómo había estado, no preguntaban qué había dicho. Era como si la niña no formara parte de la conversación, aún estando en la misma habitación. En un momento, escuché a los padres hablando entre ellos desde la cocina. No sabían que yo estaba cerca, no hablaban de la niña, hablaban de noticias, de riesgos, de escenarios, de estar preparados. No levantaban la voz, no dramatizaban, era un tono casi técnico. Cuando notaron mi presencia, cambiaron de tema de inmediato. Ese fue el primer instante en que sentí una incomodidad real. Al final del turno, me preparé para irme. La niña estaba sentada en el sofá, despierta, inmóvil. Le dije que me iba y que volvería al día siguiente. Me miró por primera vez a los ojos. No parecía triste, no parecía aliviada. Solo observaba. No preguntó cuándo volvería. No preguntó si volvería. Solo asintió. Al salir, pensé que tal vez estaba exagerando, que no había nada concreto, que era solo una familia diferente, conservadora, estructurada. Me repetí eso varias veces. Y aún así, al cerrar la puerta, tuve la sensación clara de que no estaba saliendo de una casa, sino de un sistema que funcionaba sin margen para el error. Volví al día siguiente convencida de que la incomodidad del primer turno había sido exageración mía. Me aferré a esa idea porque era la más fácil de sostener. La casa seguía igual, orden impecable, silencio constante, nada fuera de lugar, nada que pudiera señalar como peligro. El niño ya estaba despierto cuando llegué, sentado a la mesa con los cuadernos abiertos. No levantó la mirada, no preguntó nada. Uno de los educadores estaba con él esa mañana, no era el mismo del día al anterior. La dinámica, sin embargo, era idéntica. Explicación breve, ejercicio, corrección, repetición. El niño respondía con precisión, como si supiera exactamente qué se esperaba de él. Cuando terminó la lección, ocurrió lo mismo. Uno de los padres apareció, miró el reloj y dijo que era hora de descansar. No preguntó si estaba cansado. No esperó respuesta. El niño cerró el cuaderno y se levantó. Esta vez no fui solo espectadora. Pregunté si no preferían que durmiera más tarde, que quizá podría jugar un rato antes. El padre me miró con cortesía y dijo que la rutina funcionaba mejor así. No fue una discusión, fue una afirmación final. Durante la noche, los padres volvieron tarde. No hablaron del niño, no preguntaron si había comido, si había dormido bien, si había dicho algo. Hablaron de noticias, de escenarios posibles, de cómo el mundo estaba cambiando. No levantaron la voz, no parecían ansiosos, parecían preparados. Cuando notaron que yo escuchaba, cambiaron de tema. Esa noche, mientras ordenaba mis cosas, pensé por primera vez en irme antes de terminar el turno. No por miedo, por incomodidad. Pensé que no era mi lugar, que quizá ese trabajo no era para mí. Miré al niño. Estaba despierto, sentado en el sofá, esperando. No hacía nada, no pedía nada. Decidí quedarme. Al final del turno, antes de irme, se acercó y me preguntó en voz muy baja si al día siguiente también habría clases. Le dije que sí, me preguntó si después dormiría. Le dije que probablemente. Asintió como si esa fuera la respuesta correcta. Esa noche, en casa, intenté racionalizar todo. Me dije que había niños distintos, familias distintas, métodos distintos, que no tenía derecho a intervenir, que no había visto nada ilegal, nada evidente. Al día siguiente, regresé, y en ese regreso, sin darme cuenta, crucé una línea que todavía no sabía nombrar. Dejé de observar y empecé a adaptarme. El niño pasó el resto de la tarde dormido. Cuando despertó, volvió a pedirme permiso para todo, para sentarse, para caminar por la casa, para abrir una ventana, siempre en voz baja, siempre esperando confirmación. Empecé a corregirlo de forma automática, diciéndole que no necesitaba pedir permiso para cosas simples.
Él asentía, pero en el siguiente movimiento volvía a pedirlo. Intenté proponer una actividad, dibujar, leer algo distinto. Le pregunté qué le gustaba hacer cuando estaba solo. Me respondió que no solía elegir, que le decían qué hacer. No sonó triste, sonó entrenado. En un momento le pregunté si tenía amigos. Me dijo que no, que estudiaba en casa y que no salía al barrio. Le pregunté si le gustaría hacerlo. Pensó unos segundos y respondió que no sabía. Nunca había salido. Ahí sentí algo distinto, no alarma, responsabilidad. A partir de la tercera semana dejé de contar los días. La rutina ya no me sorprendía. Me sorprendía, en cambio, lo rápido que me había acostumbrado a ella. El silencio dejó de parecer extraño. El orden dejó de incomodar. Empecé a moverme por la casa como si siempre hubiera funcionado así. El niño seguía durmiendo la mayor parte del día. Despertaba solo para estudiar, siempre puntual, siempre preparado. Nunca se quejaba, nunca pedía nada fuera del horario. Yo empecé a adelantarle las respuestas antes de que preguntara, como si así pudiera ahorrar tiempo, como si esa eficiencia fuera algo positivo. Una tarde me di cuenta de que él no sabía cuánto duraba un día, no sabía qué venía después de la noche. Cuando le pregunté qué hacía los fines de semana, me respondió que no había diferencia, que los días eran iguales. Lo dijo sin emoción, como si esa información no tuviera peso. Pensé en llamar a alguien, a mis padres, a una amiga. Pensé en contar lo que veía, pero cada vez que ordenaba las ideas en mi cabeza, todo sonaba insuficiente. Nada era claramente incorrecto, nada era denunciable, nada era urgente, y eso me paralizó. Los padres seguían siendo correctos, educados, distantes. Nunca me pedían más de lo necesario, nunca se excedían, nunca levantaban la voz. Pero empecé a notar que siempre estaban listos, llaves en el mismo lugar, bolsas organizadas, documentos preparados. No como quien vive con miedo, sino como quien espera una señal. Una noche, mientras el niño estaba despierto después de las lecciones, le propuse algo simple, salir al jardín. Solo unos minutos. Me miró confundido. Me preguntó si eso estaba permitido. Le dije que sí, que no pasaba nada. Caminó detrás de mí, mirando la casa todo el tiempo, como si temiera estar haciendo algo mal. En el jardín se quedó quieto. No corrió, no tocó nada. Le pregunté qué le gustaba hacer afuera. Pensó unos segundos y dijo que no sabía. Nunca había tenido que decidir eso. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche, cuando los padres regresaron, el niño ya estaba dormido. Nadie preguntó por él, nadie comentó nada. Yo entendí, con una claridad incómoda, que su ausencia no alteraba la casa. Fue ahí cuando pensé en irme de verdad, no renunciar, irme esa noche, no volver. Preparé mis cosas más rápido de lo habitual. El niño estaba despierto, sentado en el sofá, como siempre. Me acerqué para despedirme. Le dije que me iba. No expliqué, no prometí volver, solo dije que me iba. Él levantó la mirada con calma, no parecía sorprendido. Me preguntó si al día siguiente también habría clases. Le dije que sí, que seguramente. Asintió. Luego hizo una pausa breve y me preguntó, en voz baja, sin emoción, sin urgencia: «¿Si te vas, yo duermo?» No supe qué responder. En ese segundo entendí todo lo que no había querido entender antes, que para él dormir no era descanso, era ausencia, era el estado normal, cuando no había instrucciones, cuando no había disciplina, cuando no había nadie diciéndole qué hacer. Pensé en tomarle la mano, pensé en decirle que viniera conmigo, pensé en explicar algo que ni yo entendía del todo, pensé en las consecuencias, en las preguntas, en las explicaciones que no tendría, y no hice nada. Le dije que sí, que seguramente dormiría, que todo estaría bien. Él asintió, se levantó del sofá y caminó hacia su habitación sin mirar atrás. Yo salí de la casa sola. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que había tenido una oportunidad clara de actuar y la había dejado pasar. No fue por ignorancia, fue por cálculo. Cómoda, que su ausencia no alteraba la casa. Después de esa noche, no volví a la casa. No hubo una despedida formal ni una conversación pendiente. Simplemente dejé de ir. Nadie me llamó para preguntar. Nadie escribió. Nadie pidió explicaciones. El trabajo terminó como había funcionado desde el inicio, sin emoción, sin ruido,
sin espacio para preguntas. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que había hecho lo correcto. Me repetí que no tenía pruebas, que no había visto violencia, que no había escuchado gritos, que todo lo que sentía era intuición y que la intuición no es suficiente para intervenir en la vida de una familia. Esa fue la versión que me permitió seguir funcionando, pero la verdad es otra. Yo sabía que algo no estaba bien, no en un sentido legal, en un sentido humano. Sabía que ese niño no vivía una infancia, sino una rutina, que no tenía margen para el error, para el ruido, para el desorden, que su mundo estaba diseñado para resistir un desastre que nunca llegaba, mientras él aprendía a desaparecer cuando no era necesario. Nunca vi a ese niño llorar, y eso fue lo más inquietante. Con el tiempo, entendí que mi mayor error no fue quedarme, fue adaptarme, fue aceptar la lógica de esa casa como si fuera solo una diferencia cultural, un método alternativo, una crianza distinta. Fue decirme que no era mi lugar intervenir, cuando en realidad era exactamente mi lugar preguntarme hasta dónde podía mirar sin hacer nada. A veces me pregunto qué pasó después, si siguió durmiendo durante el día, si las lecciones continuaron igual, si alguien más ocupó mi lugar, si alguna vez preguntó por mí. No tengo respuestas y no las tendré. Lo que sí tengo es esa frase, esa pregunta dicha sin emoción, sin reproche, sin esperanza. Una pregunta que no buscaba consuelo, sino confirmación, que para él la ausencia era lo normal. No me llevé al niño, no llamé a nadie, no denuncié nada, salí sola. Y esa es la parte que más cuesta aceptar cuando reviso todo con honestidad. Porque no fue el miedo lo que me detuvo, fue el cálculo, la evaluación de consecuencias, la posibilidad de equivocarme. Elegí protegerme a mí antes que asumir una responsabilidad que no sabía cómo sostener. Esta no es una historia de rescate, nadie llegó a tiempo, nadie cambió el curso de nada, es solo el relato de una decisión que no tomé y de las razones que usé para justificarla. A veces, la pregunta no es qué tan grave es lo que vemos, la pregunta es cuántas señales estamos dispuestos a ignorar antes de admitir que ya estamos eligiendo. Yo elegí irme y vivir con eso,